Romanos capítulo 5, el verso 5 dice: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros siendo pecadores. Amén a esta palabra. El mensaje de hoy habla de Getsemaní, un lugar donde el Señor frecuentaba en sus oraciones, frecuentaba allí hablar con el Padre, orar por nosotros. Es un lugar de mucha presión, es un lugar donde a muchos quizás no nos guste estar allí, no nos guste pasar, porque muchas veces o en muchas ocasiones no sabemos cómo reaccionar ante la presión. Y sé que muchos de los que estamos aquí en algún momento de la vida estuvimos bajo presión. Y bajo presión es todo un tema para poder desarrollar nuestra vida, nuestras decisiones. Estar bajo presión es un momento muy duro, sea de un hombre, de una mujer, sea de un experimentado o no experimentado. Pero allí en ese lugar bajo presión es donde los aparentes fracasos nos damos cuenta que surgen ideas, surgen cosas. Por ejemplo, en el sistema financiero, llegado una época, recuerdo a mi padre, estábamos bajo presión económica, no había trabajo, el agro no funcionaba, mi papá se dedicaba a la metalúrgica para el agro. Y recuerdo como hoy tenía una habitación en el fondo de la casa, era el mayor de la casa y la habitación estaba al fondo. Después entendí de algunos años que era el despide del hijo, porque estaba en esa habitación, me fui yo, después fue mi hermano del medio, se fue mi hermano del medio, después tuvo el menor y se fueron todos. Era la salida de Egipto. Pero allí había una galería donde le veía a mi papá bajo presión y donde aparentemente había un fracaso, le surgían ideas. Donde hoy, gracias a esas ideas, a ese diseño de Dios, continúa viviendo la familia, continúan viviendo algunos de sus hijos, gracias a ese rubro que estando bajo presión, él recibió de parte de Dios. Esas presiones económicas, presiones físicas, esas presiones sociales. Viste que cuando te sentás con tu familia y querés que la cosa funcione y no va. Bueno, es el momento donde Dios quiere hacer algo. Entonces los evangelios hablan de Getsemaní. Y quiero que prestes atención a esto, a ese lugar. Hay un lugar donde Dios a cada uno de nosotros nos va a probar a la medida que Él necesita usarnos. Hay gente que se ha levantado y es usada por Dios en ese lugar, por ejemplo, el sanatorio o el hospital. Lugar duro, lugar difícil, paredes frías, donde escuchás solamente un aparatito allí dando órdenes o estableciendo órdenes de cómo está funcionando tu organismo, donde hay un goteo de una bolsita de plástico y ese es tu alimento, ese es para saciar tu sed, llamado el suero. Hay gente que pasó por un accidente en ese lugar. Pasás y ves que un día allí algo pasó. Allí un día te quebraste el pie, te quebraste la costilla, te quebraste el brazo y tenés 2, 3 clavos, tenés varios injertos ahí en tu cuerpo. Recordás el lugar. Y Getsemaní significa un lugar de presión. Del griego es la palabra Getsemané. Es un lugar de presión. Dios le envió a Jesús allí para procesarle. Getsemaní es un lugar llamado también el Monte de los Olivos, donde se procesa, donde se aplasta a la aceituna. ¿Para qué? Para tener el famoso aceite de oliva. Tuve la gracia de estar en España y allá hay mucho sobre las plantaciones del olivo y pude estar en un molino donde procesan las aceitunas. Mira qué rico las aceitunas, soy apasionado por las aceitunas que hay. Con 2 aceitunas te llenás, porque un aceitunón. Pero ahí son machacadas. Dios le envió a Jesús allí a comenzar a experimentar el primer dolor de lo que sería su sacrificio por cada uno de nosotros. Los evangelios hablan que Él estaba en agonía. En la agonía, la palabra original es el peso que Él llevaba
en su alma, en su espíritu, sobre sus espaldas. ¿El peso de qué? De nuestro pecado. La palabra griega pecado es amartia, es errar el blanco. Él veía que toda la humanidad estaba errando el blanco, se estaba perdiendo de rumbo, se estaba desviando del camino de la verdad. La gente iba y hacía lo que bien le parecía y su rumbo era el infierno, porque tenemos dos destinos después de esta vida: el cielo o el infierno, no hay nada intermedio. Entonces allí en Getsemaní se le venía la carga, se le venía la presión, se le venía la angustia. La Biblia habla de él, llevaba el peso sobre sus espaldas, llevaba el peso de nuestros pecados sobre él, porque vio un mundo entero errar al blanco, desviándose de los caminos verdaderos. Cuando Dios puso nuestros pecados en él, los evangelios hablan que la mente de Cristo se quebrantó y su cuerpo comenzó a sentir. Su sudor era como grandes gotas de sangre, literalmente como grandes gotas de sangre. Por sus poros brotaba el sudor. Comenzaba a sentirse la presión, experimentar el horror de nuestros pecados, no solamente de los que había pasado antes de Cristo, no solamente en los momentos de Cristo, sino por esta generación y por las generaciones que aún vendrán. Por eso te ministramos y te predicamos que nuestros pecados no solamente son borrados los pasados, son borrados los presentes y son borrados los pecados futuros. Porque la sangre de Cristo tiene el suficiente poder para perdonar todos nuestros pecados, todas nuestras maldades y darnos vida eterna, darnos la entrada al cielo. Dice, de tal fuerte era la agonía que sufría Jesús, que llegó un ángel para fortalecerle. ¿Sabe por qué? Porque previo a la cruz tenía que pasar el Getsemaní. ¿Sabe que la cruz que tenía que cargar Jesús era un madero de 140 kilos, 135, 140 kilos sobre sus espaldas? Pero antes de cargar ese madero, Jesús ya había sido azotado. Látigos sobre su cuerpo, pedazos de carne salían de su cuerpo. Prácticamente sin piel, de tanto fueron los látigos, abofeteado, con escupitajos sobre su rostro. Y recibir una bofeteada, aquellos que un día recibimos una paliza, sabemos lo que significa un bofetazo. Una vez en el colegio privado, acá el comercio, en la fiesta de los estudiantes, Lorena era mi compañera ahí en el colegio, armaron un cuadrilátero y los muchachos le desafiaron el boxeo. Mi mamá hoy se está enterando. Y me anoté para el boxeo. Empezamos en la primera, un bofetazo así, que me mareó, me desequilibró. Pero yo sigo contando la historia, el otro todavía no se recuperó. Tengo a alguien acá también, estaba en esa. Entonces los bofetazos, nosotros escuchamos los bofetazos, pero Jesús recibió en su rostro escupitajos. Y como si fuera poco, cuando llegó con la cruz de 140 kilos allá al Golgotá, le colocaron una corona de espinas. Espinas que rondaban entre los 7 y 9 centímetros. Dice que esas espinas, si pinchaba un cuerpo humano, le daban náuseas, le daban vómitos, malestar, dolor de cabeza. Eso estaba sobre la cabeza de Jesús. Getsemaní no es una historia. Getsemaní no es para estar en una serie o en la pasión de Cristo, que si bien nos muestra algo de cómo sucedió. Allí su estado de ánimo era triste. La palabra griega es lupeo, estaba afligido, estaba triste, estaba angustiado. ¿Dónde estaba angustiado? En su alma. El alma es el lugar inmortal del hombre. ¿Sabes lo que te estoy contando? Es para que hoy tengas paz en Jesús. Que esa agonía Él ya la pagó por tus hijos que no están en el Evangelio. Él ya pagó por tus padres que todavía no están en el Evangelio. Él ya pagó por tu esposa, por tu esposo que aún no está en el Evangelio. Jesús ya sufrió ya en la cruz del Calvario. A vos y a mí nos dio el favor, la misericordia, la gracia de celebrar en su nombre, porque ellos son salvos, ellos son redimidos. Hay una palabra que dice, serás salvo tú y tu casa. A alguien que Jesús le salvó estando bajo presión.
O sea, yo tengo la garantía de que mis familiares van a ser salvos, de que mis hijos van a ser salvos, de que mi esposa, de que mi esposo van a ser salvos, de que mis padres van a ser salvos. Eso el diablo no puede arrebatar. La Biblia me dice que cuando yo reconozco que Jesús es mi Señor y mi Salvador, me da una promesa que tú y tu casa serán salvos. Se terminó. Y él estaba en un estado de ánimo muy triste, porque le dolía en la parte inmortal del hombre. Juan dice que ahora estaba turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Está hablando que el Dios se iba a glorificar en la crucifixión de Cristo, se iba a glorificar en la resurrección, pero también se iba a glorificar cuando Él venga a buscar a su iglesia. Y para eso estamos listos, estamos preparados. ¿Cuánto dicen? Me encanta su tiempo de oración. 3 cosas. Él estaba pasando por esa oración. Estaba con una profunda tristeza. Estaba postrado, estaba arrodillado. Y dice la palabra de los evangelios que oraba intensamente. O sea, que buscaba con intención ese momento de oración. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar hoy? ¿Sabes que nuestro estado de ánimo muchas veces no da para una oración? Pero que hay que buscar. Hay que provocar un tiempo para ir a orar. Hay que provocar una agenda para ir a orar. Yo te dije que Jesús ya pagó por tus hijos que van a ser salvos, por tu esposa, por tu esposo, por tus padres van a ser salvos. Pero no quita que yo siga buscando de Dios, que yo siga buscando en oración a las almas que aún necesitan salvación. Hey, Jesús murió por todos. Por el rico, por el pobre, por el chino, por el ucraniano, por el ruso, por el japonés, por el musulmán. Jesús murió por todos y para todos en este mundo hay salvación. Hay alrededor de más de 2000 y pico de etnias todavía que no hay una traducción al vocablo de ellos, ni hablar de la palabra de Dios, y Jesús también por ellos murió. Hay dialectos que no se pueden traducir, no se pueden escribir todavía, alrededor de 2000. Y cuando me hago la pregunta, ¿Jesús por ello murió? O sea, tenemos que encontrar un dialecto, tenemos que encontrar unas letras, un abecedario para ello, y también tenemos que encontrar una traducción de la Biblia. Porque Jesús por ellos también murió. Los evangelios hablan que la humanidad de Cristo comenzaba en Getsemaní. Te dije antes que su sudor era como grandes gotas de sangre, es decir, que los vasos capilares mezclándose con las glándulas que dan sudor, explotaban y literalmente por sus poros salían sangre y sudor. O sea, eran las primicias de Jesús en Getsemaní de lo que iba a suceder en la cruz. ¿Sabes qué? ¿Querés tener victoria sobre tu trabajo? ¿Querés tener victoria sobre tu relación, sobre tu matrimonio? Tenés que estar en ese Getsemaní. Dios va a provocar un Getsemaní para que estés allí, bajo presión, porque de allí salen las mejores frutas, los mejores resultados. Tener una iglesia, tener un hogar, tener una familia, tener una empresa, no es cosa sencilla. Tener una profesión, los que estudian saben. ¿Cuántas horas tenés que estar estudiando? Estudiaste, te reventaste un mes, te reventaste 2 meses, 3 meses, te comiste el manual, te fuiste, te sentaste, ese día vino mal la profesora, no tuvo avivamiento en su casa y vino con los cables cruzados y dice, hoy no va a aprobar nadie. Y no aprobó nadie. Pero para el cristiano tenés que saber que es un proceso. Quizás Dios te tiene ahí para que esa profesora venga y acepte a Cristo. Hay cosas que no suceden porque están en el propósito de Dios. Porque Dios te quiere allí, bajo presión. Si tus hijos todavía no son salvos, porque Dios te quiere allí en el Getsemaní, que le busques, que te postres, que te humilles, que busques su presencia. Porque no solamente vas a tener la vuelta de tus hijos, sino algo más que Dios tiene allá reservado en el cielo para darte a vos. Las cosas de Dios son tremendas, son extraordinarias. Los evangelios hablan que vino un ángel para fortalecerle. La palabra griega es inisquo, es vigorizar, es traer fuerza, es traer firmeza, es traer sostén. Y eso es especialista el Espíritu Santo. Por eso es enviado de parte de Dios. Cuando Jesús fue ascendido a los cielos,
Es enviado el Espíritu Santo para que nos dé fuerza, para que nos dé vigor, para que nos dé sostén. Porque en la hora más difícil, cuando crees que todo se acabó, cuando dejó de funcionar todo, que tus fuerzas no son suficientes, te mirarás para adentro y pareciera ser que explotaría tu corazón. Es allí, justamente allí, donde viene el abrazo del Padre. Y escúchame, te dice: no temas, no tengas temor, yo estuve allí, estoy contigo hasta el final. Aunque estés por este proceso, yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. Te quiero mostrar en esta hora tan difícil que desde el dolor nacen los mejores frutos, los mejores moveres para tu familia, los mejores moveres para tus próximas generaciones. En esa hora difícil. Y yo creo que en esta tarde llega un ángel para fortalecer tu fuerza. Yo creo que en esta tarde llega un ángel para fortalecer a tu hogar, para fortalecer tu oración. Él está aquí ministrando. ¿Cuántos me levantan su mano y dicen: sí, Señor, yo recibo a ese ángel que me viene a ayudar? Y activo ese ángel de Jehová que venga sobre tu casa, que venga en esa noche oscura, que venga en ese sueño profundo, así para consolarte, para bendecirte. No todo se acabó. Dios preparó el podio para tu victoria. Dios preparó todo para que salgas en victoria. Y fue allá en la cruz del Calvario. Es maravilloso lo que hizo Jesús. Es maravilloso lo que va a hacer en este Getsemaní, en esta tarde que Él nos regaló. Getsemaní es un lugar donde el diablo quiere debilitar al Hijo de Dios. Claro que sí, quiere debilitar, angustiar, quiere tomar posesión del propósito, al llamado en cual Dios te puso. Pero para el Hijo de Dios, Getsemaní es un lugar de vigor. Es un lugar que sabes que ese posgrado allí te va a llevar a las mayores ligas, a las mayores escalas. Porque Getsemaní es donde son procesados los valientes, son procesados los hombres y mujeres que tienen proezas diseñadas del cielo, del reino de los cielos, sobre la tierra. Cuando me dicen 5 cosas, Getsemaní, 5 cosas que son ineludibles, las tenés que pasar por allí. Número 1 es tristeza. Si no hubo tristeza, te tengo una buena noticia: hay un Getsemaní preparado. Soledad, número 2, soledad. Te puedo escribir un libro de soledad. Algunos creen que estoy rodeado de... El pastor es la persona más sola que está. Y hoy te transmito eso porque siento que hay gente que se siente sola. No es un momento para quejarse. Es un momento para levantar tu cabeza y mirar al cielo, que de allá viene tu pronto socorro y que Dios te está haciendo pasar por ese momento de soledad. Los Getsemaní no se pasan en compañía. En la terapia intensiva te dejan ver a tus familiares media hora al mediodía y media hora a la tardecita. Después estás solo. El Getsemaní es para pasar solo. Y quizás estás diciendo: ningún hermano me abrazó, ningún hermano me saludó, ni el pastor, ni la iglesia. Es porque estás pasando por Getsemaní. Dije quizás. Lo tercero es se expresa honestidad. Fíjate la honestidad de Jesús. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía que estando allí, Él nos iba a salvar. Pero era tan grande la presión, tan grande el dolor. Dice: papito, si es posible, si es posible. Y no fue posible. Tuvo que tomar la copa del dolor, la copa del pecado, la copa de nuestras transgresiones, la copa de nuestras iniquidades, el peso de nuestro pecado. Lo cuarto en Getsemaní es se aprende sumisión. Es decirle: Dios, es verdad, sin vos no puedo hacer nada. Necesito de vos. Necesito de Dios. Hay hermosas literaturas cristianas, canales de YouTube, los mejores pastores
Los mejores mensajes podés encontrar allí. Pero eso no te da la salida. No te hace a la sumisión. Lo único que te hace la sumisión de Getsemaní es donde aprendes a depender absolutamente de Dios. Si todavía te queda algo, te traigo otra buena noticia. Dios te va a quitar todo para que aprendas a depender de Él. Hasta la huida, la rebeldía de un hijo, hasta un divorcio, hasta la pérdida material, hasta la pérdida de un trabajo. Sí, pastor, pero yo ya el trabajo estoy hace 4 años y no sé qué pasa. Bueno, Getsemaní, Él te está enseñando, te quiere enseñar que necesitamos depender absolutamente de su presencia. Yo sin Dios no predicaría hoy. Sin Dios no estaría hoy aquí. Aprendimos que solo dependemos de Él. Y Getsemaní se recibe fuerzas. Y el Señor en esta tarde está dándonos fuerzas para seguir adelante, para seguir en esta batalla de la fe. Se recibe fuerzas. Quizás estás triste, estás solo, donde es muy fuerte lo que te está pasando, y dependes de un amigo. Si no está este amigo, yo no sé qué voy a hacer en mi vida. Ay, si me muere mi papá, yo no sé qué voy a hacer de mi vida. Mi mamá es todo, mi mamá es mi sol, mi mamá. Dios se va a llevar a tu mamá, si es necesario, para que aprendas que tenés que depender de Él. Hay muchachos que no se casan, 39, 42, porque no saben cómo van a afrontar la vida. O el que se casó a la primera cambio. Dios te quiere enseñar su misión, que tenés que depender de Dios. Un matrimonio no se soluciona con una cama hermosa y todo lo que significa. No se soluciona con una cena y una velita. Matrimonio no se soluciona con el día de la mujer. Hola mi amor, acá te traje un regalito, un salamín así. Porque no solo se regala rosas. Tu esposa ya es un jardín, no necesita rosas. No quiero pecar, voy a dejar acá. Pero es un lugar donde recibo fuerzas de Dios. Y te quiero llegar acá, que bajo la perfecta voluntad de Dios, aquello que derriba a otros, a ti te eleva, porque estás en la voluntad de Dios. Pareciera ser que todo se acabó. En la voluntad de Dios, Dios te va a elevar a otro nivel. Cuando dicen, porque en Getsemaní se recibe fuerzas. ¿Le quiero dar un aplauso a la presencia de Dios? Vamos a aplaudirle al que vive, al que reina, al que gobierna. Vamos.